Bueno, son las 7 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el pastor Nando Stey, del Consejería Pastoral. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Buenos días, Fernán. Felicidades. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Siempre una bendición estar con ustedes un miércoles más, una mañana más. En medio de todo lo que estamos viviendo como país, ¿no? Yo creo que necesitamos siempre la palabra del Señor y la reflexión en medio de estos procesos. Razones, ¿verdad? Sobran de que el público sabe lo neurálgico de estas últimas 2 semanas. Llevas 20 años pastoreando, llevas 20 años trabajando con hombres que finalmente llegaron a una consejería pastoral y por fin muchos de ellos abrieron su corazón por primera vez. En el caso de los que manejan este asunto de controlar a la mujer, este asunto de que ella es mi propiedad, este asunto de ser violentos, maltratantes. En tu experiencia pastoral, Nando, ¿qué te dicen los hombres cuando finalmente comienzan a ventilar? ¿Por qué han sido así? Mira, estamos frente a una circunstancia que es multifactorial. No podemos establecer, hay una sola línea, hay una sola contestación a una pregunta como esa. Pero sí puedo decir que hay algunos denominadores comunes. Y es triste ver cuando a veces esos denominadores comunes en su mayoría tienen que ver con procesos en la vida donde hay hombres que no han ventilado ni han trabajado heridas profundas de su corazón. En un principio, cuando el Señor me dio la oportunidad de escribir el libro de Equipados para Sobrevivir, una de las razones para escribir ese libro tenía que ver precisamente con poder señalar a profundidad el cómo muchos hombres funcionaban como aquella película de los años 80 que se hizo bien famosa, que se llamaba Rambo. Y es interesante porque la película de Rambo, que se convirtió en un ícono, que yo no sé cuántas películas Rambo hay, entiendo que hay un montón. La historia de esa película lo que maneja es un hombre que tiene unas profundas heridas en su corazón, pero que no habla con nadie. Frustrado. Entonces, lo interesante es que si tú vas al guión de Rambo y buscas las 2 horas de película, si tú tratas de resumir todo lo que Rambo dice en esa película, básicamente, no sé, te quedan como 5 minutos nada más, porque la mayor parte del tiempo en esa película él no habla. Él lo que hace es que ventila sus procesos con venganza, con ira, y hay múltiples ocasiones en las que no nos damos cuenta de que una persona que está en silencio, de que una persona que los hombres hablamos mucho, pero hablamos mucho de temas que son en muchos aspectos superficiales. Inclusive los temas más serios, en múltiples instancias los hablamos como si fueran en forma de chiste, ¿no? Porque no queremos entrar en la profundidad de ser como que descubiertos en cuanto a nuestras vulnerabilidades. Y recuerdo cuando escribía sobre ese tema, que hablaba sobre cómo los hombres regularmente no hablamos porque no queremos que se demuestre que o en algo no conocemos o no sabemos, o estamos demasiado heridos como para ventilarlo, porque no sabemos cómo sanar. Entonces yo creo que tenemos que hacer una mirada profunda y una mirada muy reflexiva a cómo manejamos nuestras emociones, porque quizás la mujer tiene una gran ventaja, y es que ella regularmente sus emociones ella va a manejarlo, va a reflexionarlo, inclusive tiene una capacidad gigantesca de entenderse a sí misma en muchos aspectos. Pero hay múltiples instancias donde el hombre no se detiene, sino que sigue funcionando. Y en medio de ese funcionamiento y de ese silencio, se mantiene en una tumba emocional, en una tumba espiritual, que le impide el poder moverse en relaciones donde necesita no solamente recibir, sino también dar. Así que de verdad que pueden haber diferentes denominadores comunes para esto.
Hombres que cuando niños fueron o maltratados o de alguna manera rechazados y crecen con sentimientos de culpa, crecen con múltiples heridas, inclusive heridas hacia la figura femenina, y a veces ellos mismos lo desconocen. Heridas en el lugar donde se supone que me dieran cuidado o donde yo pudiera expresar mis emociones, pues básicamente se reprimían. Yo creo que todos hemos escuchado las frases de los hombres no lloran, y se visualiza como algo que se supone que sea así. Y inclusive si un hombre expresara sus emociones llorando, a veces se ponía hasta en tela de juicio su hombría. Y entonces, pues, de alguna manera ese expresar las emociones se convirtió en algo que se reprime. Y en muchos aspectos, pues, tenemos estos hombres que a su vez han sido personas que han sido reprimidas en sus emociones y heridas, y entran a unas relaciones, y dentro de esas relaciones hay unas distorsiones en sus emociones muy profundas y en su vida espiritual. Creo que cuando una persona está alejada de Dios, también deja de conocerse a sí mismo. Yo creo que una de las cosas que hace la palabra de Dios en mi vida es que me enseña a cómo conocerme a mí mismo y cómo conocer entonces a Dios. Y ¿verdad? Cuando uno de los mandamientos más importantes y más claves, Jesús lo dijo, ¿verdad? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es clave que para yo poder aprender a amar al otro, yo necesito amarme a mí mismo. Y yo necesito amarme a mí mismo entendiendo quién soy y cómo funciono, y cuáles son mis debilidades y hasta dónde yo puedo llegar. Y lamentablemente, otro denominador común es que hay muchos hombres que crecen sin mentores, sin gente que pueda brindarle un ejemplo, dirigirle, contestarle las preguntas difíciles. Y a veces estos hombres crecen con muchas debilidades ocultas, con muchos pecados ocultos, con una visión de apariencia de que yo estoy bien, de que yo estoy bajo control. Y donde se expresa muchas veces todas esas inseguridades y todos esos procesos son en las relaciones emocionales que tienen. Y muchas veces por eso tú tienes hombres que regularmente en sus relaciones emocionales se les hace bien difícil llegar a procesos de compromiso profundo, porque están pensando más en sí mismos, pero en su placer, no en sus emociones, es verdad, no en amar sus emociones o en amar su alma, sino están amando más su placer. Pablo fue muy claro en la palabra cuando le decía a Timoteo que en los postreros días vendrían tiempos bien peligrosos, porque habría hombres amadores de sí mismos. Y cuando una persona se ama a sí mismo, no se ama de la forma correcta, sino que está amando sus placeres y está amando sus deseos. Y una persona que se mueve en esa dirección, pues en múltiples instancias se va a llevar de frente todo aquello que impida que su placer y su deseo sea el que predomine. Creo que hay 3 regalos que el Señor nos ha regalado y que si se utilizan correctamente son de mucha bendición, pero si se utilizan mal, distorsionan el corazón de alguien, y es el dinero, el sexo y el poder. Creo que son 3 regalos de Dios. Cuando tú utilizas bien el dinero y lo utilizas para bendecir con un corazón generoso, el dinero, por eso dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero, es cómo lo utilizas. El sexo, cuando se hace con honra y es de edificación, es de bendición, es un regalo de Dios. Cuando no, lo que hace es que distorsiona el corazón. Y el poder, cuando se tiene autoridad y se utiliza para bendecir, para cubrir, para guardar, entonces funcionamos de una forma diferente. O sea, yo creo que de alguna manera, pues, cuando tú utilizas esto de una manera incorrecta, distorsionas tu propia alma, distorsionas tu corazón, y entonces, pues vamos a las relaciones con una expectativa de qué esta relación me puede dar a mí. Sin embargo, la palabra lo que me enseña es que yo voy a una relación con el deseo de honrar, de bendecir y de dar. Pero si voy a las relaciones con la idea de recibir única y exclusivamente, se distorsiona todo, porque entonces
genero ese deseo de poder, de ir por encima de controlar, porque tengo una distorsión completa de qué se supone que es una relación. Oiga, pastor y muchachos, no sé hasta dónde a los hombres nos esté afectando terriblemente, por ejemplo, este festival de terminologías que van contra nosotros como gente mala, como hombres. O sea, estoy haciendo referencia a las palabras feminicidio, patriarcado, machismo, que están muy de moda, y que uno puede entender el por qué, pero llega un momento en el que tú dices, wow, parecería que nosotros los hombres simplemente por naturaleza somos malos. Algo mal traemos, vamos, hasta de fábrica. Entonces, y la pregunta es, ¿hasta dónde todo ese mercadeo, si le podemos llamar así, perpetúa un daño psíquico, tú sabes, la psiquis del hombre, de manera que le impida poder desarrollarse, ¿verdad? ¿Cómo le afecta? Yo creo que cualquier enseñanza que no es balanceada distorsiona. Creo que los extremos siempre van a ser eso, extremos, y los extremos son malos. Y yo creo que tanto visualizar o el machismo o el feminismo, cualquiera de las dos, en sus vertientes de extremo, son inadecuadas. Creo que tanto daño le hace al corazón de un hombre como le hace daño al corazón de una mujer. Yo creo que si algo nos enseña la palabra, precisamente es el balance. A mí no me deja de sorprender que nosotros tengamos un texto tan hermosamente planteado del siglo I sobre cómo se debe tratar el corazón de una mujer y cómo debe tratarse el corazón de un hombre. De cómo Jesús se acercó a las mujeres con una visión de igualdad y de dirección. Cuando tú ves en la Escritura, por ejemplo, tú miras capítulo 10 de Marcos y ves a Jesús hablando sobre el divorcio, le habla a los hombres y le dice que era por la dureza del corazón. Entonces yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que mirar cuál es la dureza que hay en nuestro corazón y cómo se manejan las relaciones. Jesús levantó el corazón de la mujer de forma regular. Inclusive de sus discípulos siempre se habla de los hombres, pero habían mujeres que eran discípulos de Jesús, que caminaban con Jesús de forma regular. Y eso verlo en el primer siglo es sorprendente, porque durante 19 siglos más, bueno, lo que es el sufragio universal para la mujer llegó en el siglo XX, o sea, el que ella pudiera votar. Así que el ser humano ha ido, sí, seguro que ha habido una visión menor de la mujer a través de los siglos, pero no es una visión de Dios, es una visión del pecado de tanto hombre como mujer. Ahora bien, irnos al otro extremo y con esto establecer que todo hombre es un victimario, pues también es una línea bien peligrosa. ¿Por qué? Porque así como ahorita Juan me preguntaba, en estos 20 años también he visto hombres levantarse como hombres de ejemplo, de bendición, de dirección, que cuidan a sus esposas, que las bendicen, y que inclusive son cuidados por ella, que hay un sometimiento mutuo, que levantan hijos en el temor del Señor. Y yo creo que también hay que tener mucho cuidado con establecer extremos. Seguro que hay hombres que han tenido sus emociones muy laceradas, al igual como hay mujeres que también han tenido sus emociones muy laceradas por sus procesos de vida. ¿Qué palabra de reflexión yo puedo llegar? Pues mira, en el Señor hay esperanza para ser sanados y para restaurar. Yo creo en la restauración del Señor, tanto del hombre como de la mujer, y lo he visto esa restauración. He visto hombres en circunstancias muy complejas y muy difíciles, donde han reconocido las heridas que ha habido en su corazón, han buscado procesos de ayuda, y hoy en día son hombres que han levantado matrimonios en el Señor, que están levantando hijos y hijas con una bendición gloriosa, que sí nos falta como comunidad, como sociedad, tener una mirada más balanceada cuando circunstancias como esta ocurren. Seguro que sí. Que necesitamos ser firmes cuando hay abuso, cuando hay una circunstancia de dificultad, y plantearnos
el hacer esa defensa, seguro que sí, y que tenemos que defender férreamente el que hayan relaciones que sean de bendición y de paz, donde ninguno de los dos se sienta para nada en una visión de donde estamos en una relación donde no nos sentimos que nos podemos expresar correctamente, seguro que sí. Pero a la misma vez también tenemos que tener una mirada balanceada de cómo vemos al hombre y de cómo vemos a la mujer. Yo como mujer, tengo tres compañeros ahora mismo aquí, hombres, y me pregunto, nosotras a veces fallamos en juzgarlos a ustedes por no manifestar o ¿verdad? Que sea visible lo que sienten o cómo se sienten, porque como nosotras somos tan expresivas y somos tan emocionales, bueno, en ocasiones, porque a veces uno está riendo, sale aquí, sale allá, hace 20 cosas y la gente no sabe lo que uno está viviendo por dentro, pero igual le pasa a los hombres. Entonces tendemos nosotras a juzgarlo, pero es que tú no expresas nada, pero es que no se te nota, es que queremos hacer eso nosotras. Yo creo que ahí es donde viene esa mirada balanceada que necesitamos tener. Ajá. Creo que necesitamos exponernos y creo que increíblemente yo soy de los que pienso que en muchos aspectos mi mejoría en mi vida como hombre se debe a mi esposa. Ajá. Se debe a sus cuidados y se debe en múltiples ocasiones a sus palabras de afirmación y también a sus preguntas sobre mis emociones, sobre cómo yo estoy manejando los diferentes procesos. Yo creo que por eso es que la mirada no puede ser una mirada de juicio. Tiene que ser una mirada de acompañamiento y de bendición. Por eso, quizás lo que necesitamos, tanto hombres como mujeres, es reflexionar profundamente al momento, y algo que yo trato de enseñarle a mis hijos de forma regular, al momento de tú escoger con quién tú vas a compartir tu vida. Eso es una decisión demasiado importante y no puede ser una decisión liviana, no puede ser una decisión basada única y exclusivamente en un gusto, de un atractivo físico. Tiene que tener una profundidad mayor. Y yo creo que ahora digo yo, ¿verdad? Y aquí digo lo que pienso sobre esto. A veces todo el proceso social nos lleva en muchos aspectos, entre la música que se escucha, entre lo que se ve, entre lo que la gente consume para su información, es que todo el mundo quiere ser mejor, pero no necesariamente todo el mundo busca la sabiduría. Entonces a veces queremos los mejores resultados con el menor esfuerzo posible. Y entonces no nos esforzamos ni siquiera a esperar para ver, oye, cómo realmente yo puedo funcionar en una relación que pueda ser de bendición. Y esto va para ambos lados, porque creo que se toman decisiones que son decisiones demasiado profundas e importantes con las menores evidencias. Entonces nosotros tenemos que manejar esto y algo que durante estos 20 años hemos intentado hacer y en muchos aspectos doy gracias a Dios por ver ese fruto, es que cada vez que nos enfrentamos a una pareja de jóvenes que van en una relación de casarse, el poder ayudarles prematrimonialmente, el poder manejar ¿por qué llegamos a esta decisión? ¿Qué expectativas tenemos del proceso matrimonial? Y verlos hoy convertirse en padres, en esposos, en matrimonios estables, tiene que ver con toda esa preparación. Pero a veces no hacemos ninguna de esa preparación y entramos en relaciones donde lamentablemente pues hay gente, mira, besar un cuerpo es lo más fácil, pero besar el alma es otra cosa. Entonces pues a veces nos vamos hacia circunstancias que son tan y tan livianas y tan sensuales que se nos olvida el alma, el corazón. Y yo creo que necesitamos ir a una profundidad mayor en cómo manejamos nuestras relaciones. Y esto va para ambos lados, o sea, no es que... y puede ocurrir ocasiones donde los procesos no salgan como uno espera. Pues ahí uno puede levantar la cabeza en alto y decir, bueno, pues de esta relación yo necesito salir, y exhortamos a aquellos y a aquellas que estén en circunstancias tóxicas. Mira, toma decisiones. Yes. Toma decisiones y busca procesos de ayuda y necesitamos ese equipo de apoyo a nuestro alrededor en medio de las decisiones que tomamos. Yo termino con este comentario, el tiempo nos ha corrido. Creo que como sociedad
si solamente le damos importancia a la violencia en una sola dirección, a la violencia en una sola dirección, tenemos un serio problema. La estadística de la policía de los primeros 3 meses y pico de este año es que han muerto tristemente 9 mujeres, tristemente, pero han muerto 150 hombres. Y el tema de 150 hombres muertos no es un issue. De hecho, el mero hecho de señalar la data ya levanta críticas y se ha tratado de persuadir que hacer el comentario que estoy haciendo es insensible o quitarle importancia a los asesinatos de mujeres, que es un planteamiento totalmente absurdo, porque si hay 9 hermosas y valiosas vidas que se perdieron y 9 familias impactadas de esas 9 hermosas, valiosas y preciosas mujeres que se perdieron, hay 150 familias impactadas por 150 varones que se perdieron. Vidas igualmente hermosas y vidas igualmente valiosas. El argumento intelectual de que al hombre le pasa eso porque entra en conductas de riesgo y se busca ese resultado, me parece un planteamiento tan vago como sociedad, tan corto, para restarle importancia a algo que afecta a toda una nación, que es la violencia precisamente que los hombres practican. No es importante por qué llegan esas conductas de riesgo, no es importante cuáles son las causas, no es importante cómo podemos educar también. No es un estado de emergencia nacional también donde tenemos que dedicar esfuerzo, dinero, estrategia, campaña, para que esas 150 vidas no las perdamos y 150 madres no pasen por el dolor de haber perdido a su hijo. A mí me parece que dentro de todo lo que el país está viviendo, no podemos tener gringolas de ver solamente en una sola dirección y que nos sintamos hablando de este tema. Yo le doy gracias a Dios y su misericordia, que a nosotros nunca, ¿verdad?, nos tiembla el pulso a la hora de plantear lo que hay que plantear. Porque para algunos puede decir, ese comentario de Juan Carlos va en la línea de restarle importancia a las mujeres que han matado. En serio. Mi comentario le resta importancia a Keishla, a Andrea Cristina. No, en lo absoluto. Lo hemos sentido en el alma, esas pérdidas. ¿Dónde ustedes 3 han escuchado hablar de las 150 muertes de hombres? Ningún lado. ¿Dónde? No. ¿Qué personalidad Yo ni está lo hablando? sabía, yo misma ni sabía. Esa es la data de la policía Sí. pública. Entras al site de la policía que llevan la data de muertes, de asesinatos, 150 hombres, 9 mujeres. En lo que va de año. En lo que va de año. O sea, que son, ¿cuánto? Enero, febrero, marzo. 5 meses. ¡Wow! Todavía, este es el 5º mes, en 4 meses. ¿Y por qué a mí 4 como hombre me debería dar miedo expresar eso? Sí, Compartir esa inclusive información. a otras mujeres. Sí. ¿Por qué otras mujeres que son hermanas, sobrinas, madres, tienen que quedarse calladitas, avergonzadas, porque son madres de un varón? Y lo único que socialmente importa y que los medios resaltan son la muerte de mujeres nada más. Terriblemente. Como si esos hombres hubiesen salido de un árbol, de una mata de plátano, como dice la gente. No Lo puede- parió una mujer que ama, una mujer que hizo un esfuerzo de criar lo mejor que pudo, en su mayoría. Hay padres irresponsables y mujeres irresponsables, pero en su mayoría una mamá trata de hacer el mejor trabajo que puede. Así que, Nando, yo agradezco tus palabras, pero como medio tenemos que seguir planteando el reto tremendo que tenemos, porque están matando mujeres, pero están matando mucho más hombres, y tenemos que bregar con la violencia de esos hombres que perdemos, de los que son maltratantes y que los lleva a matar, a tener un sentido de control, de que tú me perteneces a mí, si no es conmigo no puedes estar con nadie. O sea, ese pensamiento bastante, ¿verdad?, tonto, ignorante de muchos hombres, hay que trabajar de las causas y cómo construimos una mente sana a ese hombre. Pero tenemos que hablar como sociedad, Nando, de la mayoría que matan. Y sabes qué, Juan Carlos, que tiene que ver con que no podemos manejar este asunto de un solo lado, porque necesitamos entonces una ayuda para entonces el hombre que está en esas conductas de riesgo. Y a veces cuando
necesitamos visualizar que hay una cultura de violencia generalizada, Eso es así. donde el lenguaje es violento, donde en todos los aspectos se manejan muchas relaciones, donde hay violencia de ambas partes de una forma bien dura y difícil. Y necesitamos educar, y necesitamos, y como medio, yo sé que esa es la idea de Nueva Vida, educar, abrir los ojos en diferentes direcciones, y creo que Dios nos ha llamado como sociedad, como iglesia, a poder bendecir. Y yo creo que la familia hay que defenderla. Creemos que este es un momento importante de manejar el cómo entonces estamos ayudando a esos procesos de crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas, y enseñarles y educarles, porque necesitamos definitivamente un país y Puerto Rico es un país noble, la gente es solidaria con los procesos, pero necesitamos mirar que el espectro es más amplio en muchas instancias. Nando Steidel, pastor, muchas gracias por este ratito. Un placer, Dios les bendiga mucho. ¿Dónde le consiguen? Bueno, está Iglesia Catacumba número 9 de Calley, en las redes sociales por Nando Steidel, y también en YouTube y en Facebook a través de Catacumba 9 de Calley. Que tengan una excelente semana, Dios les bendiga mucho. Excelente. Bueno, la doctora Nancy Álvarez hizo unas expresiones que usted tiene que escuchar. No, las tiene que escuchar. Así es que eso es lo próximo. Te va a quedar con la boca abierta. Ajá.